Listo, chicos. Ahora sí comenzamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Les había comentado, este es un nuevo curso. Ya ustedes, bueno, hay gente que no me conoce, pero vamos a tratar de entrar en confianza lo más rápido posible. Yo soy profesor de matemática y física desde hace muchísimo tiempo, desde el año 2010. Empecé a dar clases a todos los niveles. Me gradué en el 2013 y desde ahí he dado clases desde básica hasta nivel de maestría, ¿ya? Me encanta enseñar matemáticas, por eso trabajo haciendo esto. Así que quiero que se sienten de total confianza conmigo. No me vean como el profesor lejano que les dé miedo preguntarme o equivocarse. Yo pregunto bastante, pero es mi forma de enseñar también, ¿ok? Así que en total confianza. Si ven que voy muy rápido, ustedes me avisan, no, profe, no entendí tal, y yo voy a repetir las veces que sea necesario. Y si ven que voy muy lento, algo que ya todos sepan, también me pueden avisar y yo voy adaptándome a su ritmo, ¿vale? En la clase de hoy vamos a hablar de lo que son los conjuntos numéricos. Yo me imagino que ustedes saben algo de los conjuntos numéricos, pero de igual forma, esta es una clase introductoria donde vamos a ir avanzando a un buen ritmo. ¿Alguien sabe lo que significan estas letricas, estos símbolos de los conjuntos numéricos? ¿Tú sabes qué significa esta N, Santiago? Nada, ¿no te acuerdas de eso? Ok. El primer conjunto numérico se representa con la letra N y son los números naturales. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Saben lo que son los números naturales? Ya, puedes activar tu micrófono. Sí te deja, ¿verdad? Sí, Ahí, ajá. Cuéntame, ¿qué sabes tú de los números naturales, Santiago? son como números que pueden llegar del cero hasta el infinito. Ok, ahí hay una disyuntiva matemática, disyuntiva filosófica. Hay muchos matemáticos que dicen que va desde el cero, pero hay otra gran parte que dice que va desde el uno nada más. Entonces, ese es uno de los aspectos de matemática en donde no todos los matemáticos están de acuerdo. En mi caso, yo, Alejandro Rosas, les voy a decir que va desde el uno, ¿ok? ¿Por qué va desde el uno los números naturales? Desde el uno hasta el infinito, porque son los números que nos sirven para contar. Los números naturales nos sirven para contar. Entonces, yo empiezo a contar desde uno, 2, 3, 4, 5. Si yo no tengo nada, por ejemplo, si yo les voy a decir, no, en mi casa tengo 0 vacas. No, yo no digo tengo 0 vacas. Yo digo no tengo vacas. En mi casa no hay vacas. ¿Ya? Entonces no utilizo el cero para contar. Por eso, esa es mi explicación de por qué el cero para mí no es natural. ¿Ya? Tiene otros aspectos también axiomáticos, pero bueno, ya en esta clase no me voy a poner a hablar filosóficamente, sino que simplemente tratemos de entender nosotros aquí que va desde el uno hasta el infinito positivo. De todas maneras, pueden leer ustedes un poquito más sobre esto y o ver videos en YouTube y crear su propio criterio. Si ustedes me van a debatir que el cero es un número natural, podemos debatirlo en algún momento. ¿Ya? Podemos debatirlo en algún momento. Por ahora, entendamos los números naturales como los números que nos sirven para contar y para qué nos sirve o la utilidad histórica de estos, precisamente es el conteo y la agrupación de objetos. ¿Ya? Ejemplos de aplicación, la ganadería y la economía. Normalmente, bueno, antiguamente se hacía mucho comercio de ganadería, o sea, yo intercambiaba, no sé, o las personas intercambiaban vacas por ovejas o vacas por cerdos y así sucesivamente. Entonces, yo podía cambiar 5 vacas o 7 vacas, pero no iba a decir, no, tengo 7 vacas y media. No, 7 vacas y media no es un número natural. Entonces, o son 7 o son 8. No pueden ser 7 vacas y media. Igual la economía se veía anteriormente con monedas, monedas de oro, monedas de plata, monedas de bronce. Podían ser 30 monedas, pero no podía decir, no, dame 30 monedas y media, porque ¿cómo divido yo una moneda por la mitad? Me tardaría una eternidad. Entonces, por eso, la ganadería y economía es un ejemplo básico de lo que son los números naturales. Ahora, en este curso, en esta clase, vamos a hablar de algunas operaciones problemáticas, algunas operaciones a las que no se le puede dar respuesta. ¿Ok?
Y la primera operación va a ser la resta donde el minuendo sea menor que el sustraendo. ¿Tú sabes qué es eso, Santiago? O Ami, ¿saben lo que es el minuendo y el sustraendo? Cualquiera de ustedes me puede responder. ¿Qué será? Minuendo y sustraendo. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, la respuesta no sé también es válida, por si acaso. Profe, no me acuerdo. Ok, ahí no hay ningún rollo. Precisamente, yo voy preguntando. Si ustedes no saben, no hay ningún problema, ustedes me avisan y listo. Las restas, la resta tiene dos números que se están operando. Vamos a hacer aquí el ejemplo. Vamos a ponernos cómodos. Aquí me van a dejar de ver la cara, muchachos, pero es porque mi computadora la uso como tablet también. Entonces, si yo tengo una resta, por ejemplo, 25, solo así, 25 menos 18, ¿ya? Al número que está arriba, al que se le está restando, se le llama minuendo. Al número que está abajo, que es el que está restando, se llama sustraendo. Y al resultado, ¿ustedes saben cómo se llama el resultado? El resultado de una resta se le llama resta o diferencia. ¿Ok? Cualquiera de los dos está bien. La resta o la diferencia. Ahí Santiago lo tenía, sí sabía la cosa, pero se le había olvidado. Resta o diferencia. Entonces, yo voy a restar 25 menos 18. ¿Quién me ayuda a hacer esta resta? ¿Saben hacerla? ¿Cuánto dará? Sí, ya le digo. Ok, vamos a ver. Me la vas explicando. Mientras la vas haciendo, la vas a explicar. Eh, bueno, como me enseñaron a mí, era que primero el número más alto tenía que estar arriba y el más Bajo. bajo abajo. Exacto. En este caso, como es 25, tendríamos que, no se puede restar, se empieza de la derecha a la De izquierda. derecha. Correcto. Y no se puede empezar, no se puede restar si el número de arriba es menor que el de abajo. Entonces, se le pide prestado al 2 y Ajá. el 2 se vuelve en un 1 y el 5 ya no sería un 5 sino un 15. Perfecto. Y eso se restan. 15 menos 8. 7. 7. Perfecto. Y ahí después se resta el otro, que 1 sería menos 1 menos 1. 0. 0. Perfecto. Muy bien explicado, Santiago. Te felicito porque lo explicas hasta mejor que yo. Consideraste todo. Se hace de derecha a izquierda, qué número tiene que ir arriba, qué número tiene que ir abajo. Si no se puede, pido prestado. Y ahí quedó toda la explicación perfecta. Muy bien ahí. Ahora, esta operación sí se puede resolver en los números naturales. Porque yo puedo decir, bueno, tengo 25 monedas, pagué 18, me quedaron 7 monedas todavía. ¿Ya? Esos son números naturales. Pero ¿qué pasa si yo resto 4 menos 9? Es decir, si yo tengo 4 monedas y tengo que pagar 9, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto será 5. 4 menos 9? ¿No 5. escuché? 5. 5 positivo o 5 negativo. Positivo. No, en este caso, si yo tengo 4 menos 9, yo tendría que restarlo así. Y eso no se puede, dijimos, porque el mayor siempre va arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Yo puedo decir, bueno, tengo 4, pero tengo que pagar 9. ¿Qué hago? Bueno, pago las 4 que tengo, yo me quedo en 0, pero quedo debiendo 5. Esto no se escribe así en vertical. No lo puedo escribir así en vertical, pero en horizontal la solución es menos 5. Ay, perdón, se me fue esto. Aquí voy otra vez. La solución es menos 5. Es decir, ¿qué significa ese menos 5? Que yo estoy debiendo todavía 5 monedas. Yo pagué 4 porque era lo que tenía, pero quedo debiendo 5 todavía. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Ahora, pregunto, ¿qué significa este menos 5? ¿Es un número natural o no es natural? ¿Y por qué? No, ¿Por qué? es un número
Porque son números negativos. Ajá, los negativos, exactamente. Ya los naturales no son negativos, son siempre positivos. Entonces, cuando me voy a los números negativos, necesito un nuevo conjunto que sería el conjunto de los números enteros. ¿Ya? Los números enteros son los mismos números naturales, pero además se le agrega el cero y los negativos. ¿Ya? Es decir, los enteros son los números positivos o negativos sin decimales, desde el infinito negativo hasta el infinito positivo, incluyendo el cero. ¿Ok? Incluyendo el cero. La forma más fácil de representar esto es en la recta numérica. ¿Ustedes saben lo que es la recta numérica? Es ¿Han como visto una esto? recta que va desde un número negativo hasta un número positivo. Correcto. Al medio, ¿quién está? El cero. El cero. ¿Ya? Los negativos están ¿en dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. A la izquierda. Perfecto. Y aquí voy desde el menos 1, menos 2, y así sucesivamente, hasta el menos infinito. Este que está a la izquierda es menos infinito, ¿ok? Muchachos, me disculpan la letra, yo tengo la letra muy fea, se van a ir dando cuenta, pero si hay algo que no entiendan, pregunten, ¿ok? Yo les dicto, les explico qué fue lo que quise escribir ahí. Y a la derecha van a estar todos los positivos. Entonces aquí está 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta el infinito positivo, ¿ya? Eso es la recta numérica. Los números enteros son precisamente los que estoy escribiendo en este ejemplo, ¿ya? La utilidad histórica de los números enteros, ya va. Antes de ir a la utilidad histórica, pregunto, ¿el cero qué es? ¿Es positivo o es negativo? Creo que era ni uno ni el otro. Ninguno de los dos. Es neutro, ¿ya? Está justo en el medio, no es ni positivo ni negativo. Entonces, tengan cuidado con esto. Si ustedes me dicen los números positivos, no incluyen al cero. Si ustedes me dicen los números negativos, no incluyen al cero. Entonces, por eso es que yo hago aquí la salvedad. Números positivos o negativos, si yo le digo solamente así, estaría mal dicho. Pero aquí yo digo incluyendo el cero. ¿Ok? O sea, positivos o negativos, incluyendo el cero, ya son los tres conjuntos. ¿Ya? Ahora, eso es importante. Esa es una preguntita, ¿cómo es? Una conchita de mango, una pregunta capciosa, que es importante que se la sepa. Ahora, la utilidad histórica son la contabilidad. Como lo dijimos ahorita, yo puedo tener haberes y deberes. ¿Ustedes saben lo que son los haberes y los deberes? El haber es lo positivo, los ahorros que yo tengo, el dinero que tengo disponible. ¿Ya? Ok, si yo tengo 5 millones, ok, esos son mis ahorros. Los tengo ahí, a ver. Pero los deberes es lo que yo debo. Si yo debo 15 millones en mi tarjeta de crédito, entonces esos son deberes. Eso está negativo, son deudas. ¿Ya? Lo positivo es lo que tengo en mis ahorros, en efectivo, de cualquier forma. Y los deberes son las deudas. En la antigüedad se utilizaban las deudas, o sea, se organizaban las deudas utilizando el color rojo. Una de las culturas más antiguas era la cultura china. Ellos inventaron la tinta roja para los números negativos. Y después fue que se inventó lo que nosotros conocemos como el signo negativo, y ahí ya no importa el color, pues. Ese menos 5 está en rojo, pero fue porque quise ponerlo en rojo. Yo lo puedo escribir en negro también, ¿ya? Entonces, ahí se inventaron los números negativos. Ahora, ¿cuál es la operación problemática aquí? Las divisiones que no son exactas. ¿Saben qué significa eso? Cuando una división no es exacta. ¿Qué tiene que pasar para que una división no sea exacta? O dígame una que sea exacta, por ejemplo. Una división que sea exacta. Vamos a hacer aquí el ejemplo. A ver, yo le voy a pedir a Ami que me ayude en este. A ver, Ami, prenda el micrófono ahí. Está Ami aquí, ¿verdad? Bien. Ahí está Ami. ¿Puedes prender el micrófono, Ami? ¿Se me escucha? Ahí te escucho. Perfecto. Buenísimo. Ajá. Ok, Ami, ayúdame en esta división. Si yo tengo 27 dividido entre 3, ¿cómo hacemos eso? 27 entre 3.
¿Qué buscamos ahí? Repartir en 3 partes el número 27. Correcto. Y lo que yo me pregunto para resolver una división es, ¿qué número multiplicado por el divisor me da el dividendo? Es decir, ¿qué número multiplicado por el 3 me da 27? ¿Cuál será? El 9. El 9. 9 por 3, ¿cuánto es? 27. 27, que al restarlo me queda en 0. Pregunta, ¿esta división es exacta o inexacta? Es exacta. Es exacta. Ahí no hay rollo. El 27 es un número entero, el 3 es un número entero, ¿y el resultado cuál fue? 9. El 9 también es un número entero. Entonces, ahí no hay problema. El problema es cuando es inexacta. Por ejemplo, 7 dividido entre 2. ¿Cómo hacemos esta, Ami? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 7? O se acerca sin pasarse. El 3. El 3. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6. Que al restar lo que me queda, 1. 1. Entonces, ok. Este 1 me dice que me está sobrando, pero ¿qué pasa si yo quiero seguir dividiendo, Ami? ¿Cómo seguimos esta división? Habría que ponerle una coma. Ajá, ponemos la coma. ¿Y qué sucede? Se le pone un 5. Le ponemos coma, le agrego un 0 y ahora le ponemos el 5. 5 por 2 es 10 y al restarlo me queda el 0. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Muy bien, Ami. Eso es todo. Entonces, sucede que en esta división el resultado es 3,5. Pregunto, ¿esto es un número entero? ¿Sí o no y por qué? El No, 3,5 será un número entero. ¿Por qué no? porque los números enteros serían como números completos. Ajá, 3, Por- 4, 5. ajá, sin decimales. El 3,5 tiene decimal. Esa es la sí. explicación. Muy bien ahí, Santiago. Ahora, además de, antes de pasar a la siguiente, al siguiente conjunto, que sería ya el conjunto de los racionales, este es un número racional, ¿ok? Antes de pasar a eso, quiero aclarar el nombre de la, ¿cómo se llama? De los elementos de la división, porque lo hicimos con la sustracción, de la resta, pues minuendo, sustrayendo y resta o diferencia. Ahora quiero hacerlo con la división. ¿Ustedes saben cómo se llaman estos numeritos? ¿El 2 qué es en la división? El divisor. Divisor, ¿ok? ¿Y qué otro conoces, Ami? El dividendo. Dividendo. ¿Cuál es el dividendo? El número que el divisor está dividiendo. En este caso, en este ejemplo, El 7. el 7. Perfecto. Este es el dividendo. Les recomiendo que lo diferencien con D mayúscula y D minúscula, ¿ok? Dividendo en mayúscula y divisor en minúscula. Ahora, me faltan el 0 y el 3,5. ¿Cómo se llaman esos dos? Este 3,5, ¿cómo se llama? Es el resultado, No, pero ¿cómo se llama? Ajá. no recuerdo. Y Santiago, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama el 3,5 en la división? El resultado de la división. El resultado de la división era el muestra, ¿Cómo? la muestra. No, muestra no. Nada que ver, nada que ver. Ni cerca. Este es el cociente. ¿Ok? Cociente. El resultado de la división es el cociente. Y aquí en Chile le dicen también cuociente. ¿Ok? Cualquiera de los dos está bien. Pero, ¿cómo decirlo? En el resto de Latinoamérica se le llama cociente. La palabra cuociente la conocí fue yo aquí en Chile. ¿Ya? Por si acaso. Aquí le ponen algunos nombres distintos a cosas de matemáticas. Y el último es el cero. ¿Cómo se llama ese cero? Es lo que sobra. ¿Cómo se llama? Lo que sobra. Residuo. Exactamente. Ese sí. Residuo o resto. Residuo o resto. Perfecto. Es lo que sobra.
Entonces, cuando la división es inexacta, es porque sobra algo, ¿ya? Pero resulta que en este caso me sobraba un 1 y después de que yo seguí con los decimales, al final el residuo del resto llegó a ser 0. O sea, que al final esta división es exacta, pero tiene decimales. Que eso puede pasar, puede pasar. Sucede entonces que estamos en los números racionales. Los que están hasta octavo básico, estos son los conjuntos que conocen ustedes. Números naturales, enteros y racionales. Deben conocer algún número irracional, que ahorita se los voy a presentar, que ustedes deben conocerlo, pero ustedes ven operaciones hasta aquí nada más. En media, en primero medio, se empiezan a ver operaciones con números irracionales, pero ya vamos a ir para allá. Primero me quedo con los racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Todos los números que se pueden escribir como división de dos enteros. Y cuando yo divido dos números enteros, voy a tener distintos tipos de divisiones. Me puede dar un número entero. Por ejemplo, 27 entre 3 me dio 9. ¿Sí se entiende? Vamos a poner aquí números. Sí, aquí más bajito. Números racionales. Racionales. Entonces, el primero que hicimos fue 27 dividido entre 3. Cuando yo digo que se puede escribir como división de dos enteros, me refiero a eso. Yo lo puedo escribir como una fracción. Y las fracciones son divisiones. Lo sabían, ¿verdad? Las fracciones son Sí. divisiones. 27 dividido entre 3 da 9. Esto es un número entero. Da 9, perdón. 9 es entero. Pero, Profe, ajá, dígame. me daría un minutico que necesito buscar el cable para cargar esto que se está Sí, descargando. vale. Ningún problema. Sí, vale. Aquí te Gracias. esperamos. Ahora, ya después de los enteros, fíjate que a mí que dice decimal exacto, decimal periódico y decimal semiperiódico. Entonces ustedes tienen que saber cuáles son esos tres tipos de decimales. Lo primero es que si yo divido, por ejemplo, 7 entre 2, que fue la que acabamos de hacer, me dio 3,5. ¿Qué tipo de decimal será este, Ami? ¿Exacto, periódico o semiperiódico? El 3,5. Es un decimal exacto. Decimal exacto, perfecto. Además, yo puedo hacer un ejemplo de un decimal periódico. ¿Me podrías dar un ejemplo tú, Ami, de un decimal periódico? Un ejemplo de un decimal periódico sería si el 5 se repitiera infinitas veces Ok, en el 3,5. ya, perfecto. 3,5, pero el 5 es periódico. Entonces yo le pongo la rayita arriba. ¿Tú conoces ese tipo de decimales, Santiago? Con la rayita arriba. Sí. ¿Ya? Eso significa periódico. Entonces, este es un decimal periódico. Y en algunos libros no le ponen una rayita, sino que le ponen un arco. Significa lo mismo, ¿ok? Por si acaso. No importa cualquiera de las dos. Ahora, yo te pregunto, Santiago, ¿tú sabes transformar de decimal periódico a fracción? ¿O no sabes hacerlo? No. No. Creo que Ami lo vio conmigo en la clase anterior, ¿verdad, Ami? Eso lo vimos. O no, no recuerdo realmente. ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior? ¿Te acuerdas cómo transformar de decimal periódico a fracción? Más o menos. Más o menos. Vamos a intentarlo a ver si te acuerdas. Vamos a intentarlo. ¿Cómo transformamos de decimal periódico a fracción? ¿Qué hacemos ahí? Del 3,5 periódico, ¿cómo lo transformamos a fracción? Creo que era 35 menos 3 sobre 9. Perfecto. Muy bien, Ani. Buenísimo. Le explico a Santiago. Fíjate, Santiago. Tenemos el decimal periódico, es el 3,5. ¿Ok? ¿Qué se hace cuando tú los vas a transformar a fracción? Siempre se escribe el número completo sin la coma, 35. Y le vas a restar la parte entera. Parte entera es lo que no se repite. ¿Se entiende? Parte entera. Entonces, escribo el número completo sin la coma, 35, menos la parte entera, que es el 3, y se divide entre tantos 9 como cifras tenga el periodo.
En este caso, el periodo es una sola cifra. Y como es una sola cifra, va a ser un solo 9. ¿Sí se entiende esto? ¿O hay dudas? ¿Vamos bien ahí, Santiago? ¿O hay dudas? Perfecto, perfecto. Ahí va llegando María Esther, justamente. Buenísimo. María Esther, ahí me escucha, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bienvenida ahí, María Esther. Y saludos, Ángel. Ok, muchachos. Perdón, antes de continuar, avisarles ahí, por favor, no miren ni toquen el botoncito rojo, porque si lo tocan, se me cierra la clase. En caso de que por error alguien toque el botón y nos salgamos, los espero otra vez en la clase, porque es primera vez que estoy usando Skype, ¿ok? Estoy probando esta nueva aplicación para ver qué tal funciona. Ese es el primer errorcito que le encontré ahí a la aplicación. Ahora, estamos hablando de transformar decimales periódicos a fracción. Tenemos el número completo sin la coma, el 35, le resto la parte entera, que es el 3, y lo divido entre tantos 9 como cifra tenga el periodo. Un solo 9 en este caso. Resolvemos. 35 menos 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 35 menos 3? 32. 32. Y ahí me quedan 32 novenos. Pregunto, chicos, ¿el 32 novenos se puede simplificar o no se puede simplificar? Esa fracción, ¿se puede simplificar o no se puede simplificar? Cualquiera de ustedes que me diga. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Saben lo que es simplificar fracciones, verdad? Ya, simplificar es cuando yo busco un número que divida al numerador y al denominador al mismo tiempo. Entonces, ¿qué número divide al 32 y al 9 al mismo tiempo? O si no hay, me dicen no hay. El ¿Qué número 3. divide al 32 y al 9 al mismo tiempo? ¿No escuché? ¿Qué me dijo María Esther? El 3. El 3. 32 entre 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 32 entre 3? 10. ¿Pero 10 exacto o tiene decimales? 6. 10,6. 10,6 periódico, además. No se puede dividir 32 entre, o sea, se puede dividir como división, sí se puede hacer como división, pero en el caso de las fracciones buscamos divisiones exactas, María Esther, acuérdate. Cuando yo voy a simplificar una fracción, tiene que ser un número que lo divida de forma exacta, ¿ya? El 32 no se puede dividir entre 3, no se puede dividir entre 3 porque no da exacto. Entonces, no se puede simplificar esa fracción, queda 32 novenos nada más, no se puede simplificar. Recuerden que cuando van a simplificar fracciones, ustedes tienen que saberse los criterios de divisibilidad. Se los recuerdo por si acaso no se les olvidaron. El primer criterio de divisibilidad es entre 2. ¿Cuándo un número es divisible entre 2? ¿Qué tiene que pasar para que se divida entre 2? Que termine en un número par. ¿Ok? ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8 o 0. Esos son los criterios de divisibilidad entre 2, que terminen 2, 4, 6, 8 o 0. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? ¿Cuándo un número es divisible entre 5? ¿Se lo saben o no se lo saben? A ver, Santiago, ¿cuándo un número es divisible entre 5? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No te acuerdas. Ese es fácil. Cuando termina en 0 o en 5. Si ustedes ven, todos los números que están en la tabla del 5 terminan en 0 o en 5. Entonces, un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. ¿Ya? Y por último, un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos da un múltiplo de 3. En este caso, si yo sumo 32
3 más 2 me da 5 y el 5 no es múltiplo de 3. Por eso no se puede dividir entre 3. ¿Ya? El 9 sí se puede dividir entre 3, pero el 32 no. Entonces no se puede simplificar la fracción. ¿Ya? Por ahora, ya les mencioné los criterios de divisibilidad, pero eso va a ser parte importante de este curso, muchachos. Se los voy a repetir muchas veces. Esta es la primera clase apenas y estamos haciendo una introducción, pero eso se los voy a repetir un montón de veces hasta que se lo aprendan. Ahora, ahí transformamos de decimal periódico a fracción. Yo me imagino que se les había olvidado eso, pero todos debieron haberlo visto antes. ¿Tú habías visto cómo transformar eso, Santiago, o no te lo había explicado nunca? ¿Lo viste el año pasado o no lo has visto? No, sí, sí lo había visto, solo que no me Bueno, acordaba cómo era. correcto. Eso va a pasar mucho y yo en este curso les voy a recordar un montón de cosas. ¿Ya? Por ahora no me voy a enfocar tanto en esa conversión, sino en conocer los conjuntos numéricos, que es la parte importante de esta clase. Entonces, descansemos un poquito de las conversiones, pero hablemos sí de el decimal semiperiódico. ¿Me podrías dar un ejemplo tú, Santiago, de un decimal semiperiódico? Cualquier ejemplo. Un semiperiódico. ¿Cómo será un decimal semiperiódico? Cualquiera de las muchachas también, alguien que ayude ahí a Santiago. A ver, María Esther, dame un decimal semiperiódico. Que tenga 6666 y al final otro número. No, ese no es semiperiódico. Ese no Que, es por semiperiódico. ejemplo, sea 3,5 y después 77777. Oh, Infinito. así sí. Fíjate la diferencia de lo que dijo Ami con María Esther. María Esther, en lo que tú me estás diciendo, por ejemplo, 666666, como lo dice la calculadora, al final un 7, eso es una aproximación que hace la calculadora. ¿Ok? Las calculadoras dan máximo 10 dígitos, las de los teléfonos. Máximo 10 dígitos. Y bueno, cualquier calculadora. Entonces, ella, en vez de repetirte el 6 infinitamente, el último te lo aproxima al siguiente, que es el 7. Pero eso es una aproximación, eso es un error matemático que comete la calculadora. En cambio, lo que me está diciendo aquí Ami, que es el 3,5, que no se repite el 5, pero después se repite el 7 infinitamente, eso sí es decimal semiperiódico, porque hay una parte que no se repite, en este caso el 5, no se repite el 5, pero hay otra parte que sí se repite infinitamente, que es el 7. Eso es semiperiódico. La palabra periódico viene de que algo se repite. Y semiperiódico es que algo no se repite. Además, entonces está ahí combinado. Ese sí es un ejemplo. Semiperiódico porque tiene en este caso parte entera. ¿Cuál es la parte entera de ese número? Del 3,5 con el 7 periódico. ¿Cuál es la parte entera? ¿Cuál es la parte entera? Lo que está antes de la coma, en este caso el 3. Eso es parte entera. ¿Cuál es la parte del anteperíodo? ¿Cuál es el anteperíodo? El 5. Se llama anteperíodo, precisamente porque está antes del periodo. Ustedes están viendo lo que yo estoy escribiendo, ¿verdad? Estoy escribiendo ahí abajito. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, avíseme por si acaso, porque estoy probando la aplicación. No sé si les muestra la pantalla completa, esa cosa. Estoy probando por primera vez esto. Y además tenemos el 7, que va a ser la parte periódica o el número periódico. Eso se le llama período también. Período. ¿Ya? Entonces esas son tres partes importantes que ustedes tienen que conocer. Parte entera, anteperíodo y período. En otra clase les voy a enseñar cómo transformarlo de decimal a fracción. Por ahora no es importante. Ahora, ¿para qué me sirven las fracciones? Las fracciones o números racionales ya sabemos que pueden ser de estos cuatro tipos: entero, decimal exacto, decimal periódico, decimal semiperiódico. Y me sirve para reparticiones en partes iguales, división de segmentos, razones y proporciones y porcentaje. Vamos a resolver un montón de ejercicios de esto en las próximas clases. Un montón. Esto lo vamos a ver muchísimo. Un ejemplo de aplicación es cómo identificar las partes de un todo.
no sé, una pizza se dividió en tantas porciones, ¿cuántas partes me comí? ¿Cuántas partes me quedan? Hay un montón de preguntas que puedo hacer respecto a esto. Porciones de algo, división de terrenos. Y las operaciones que no se pueden resolver con los números racionales son varias. La primera es la división entre cero. ¿Quién me explica por qué la división entre cero no se puede hacer? ¿Cuánto es 5 dividido entre cero? ¿Quién me dice? 5 dividido entre cero. ¿Cuánto será? ¿Cómo resolvemos eso? Fíjense que el ejemplo estaba aquí, con el 27 dividido entre 3. Ese es el más fácil que hemos hecho de las divisiones. 27 dividido entre 3 es 9. ¿Por qué? ¿Quién me explica por qué esto es así? ¿Por qué 27 entre 3 da 9? Porque 9 por 3 es 27. O sea, lo que nosotros buscamos, muchachos, es qué número multiplicado por el divisor, o el denominador, me da el dividendo, que es el que está arriba. En este caso era 9, porque 9 por 3 es 27. Ahora yo busco qué número multiplicado por 0 me da 5. ¿Quién me dice? ¿Qué número multiplicado por 0 da 5? Creo que ninguno. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué, Porque, Santiago? porque cualquier número multiplicado por cero da cero. Exactamente. Ahí está la explicación. Muy bien ahí, Santiago. Entonces, todo número multiplicado por 0 da 0. Es imposible, entonces, un número multiplicado por 0 que me dé 5. Eso va a ser imposible. Por eso, la solución de esto es que no existe. Si ustedes lo colocan en la calculadora les va a decir math error. Esto no existe. Quiero que lo anoten así en grande y lo resalten en rojo. Esto es importantísimo. La primera pregunta importante que les hago en este curso. La segunda, ¿qué pasa si yo divido 0 entre 0? ¿Qué número multiplicado por 0 me da 0? Cero. Ok, el 0. ¿Eso es una respuesta válida? 0 por 0 es 0. ¿Es o no es? Piénselo bien. 0 por 0 es 0. Cero por 0 es 0. Todo número multiplicado por 0 es 0, ¿no? 0 por 0 es 0. ¿Pero esa es la única solución o hay alguna otra? ¿Qué número multiplicado por 0 es 0? ¿Con qué otro número puedo probar ahí? ¿Qué opina Yami y María Esther? ¿Qué tal? ¿Qué número multiplicado por 0 es 0? Cualquiera. 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 Entonces, no es solamente el 0. Yo puedo poner el 1, el 2, el 3, el 1.000.000, el 20.000 millones, el número que yo quiera. Y esto va a tener infinitas soluciones, muchachos. Entonces, en matemática, como las operaciones son binarias, es decir, son dos operaciones, perdón, dos números que yo estoy operando y me tiene que dar un solo resultado, no infinitos resultados. Entonces, esto se dice que es una indeterminación. Esto es indeterminado porque tiene infinitas soluciones. Anoten por ahí. Indeterminado. De hecho, ustedes cuando estén más adelante en la universidad, cuando vean límites, ahí van a ver esta indeterminación 0 sobre 0 y ahí le van a poder dar solución. Pero eso es en límites. Como número, eso no existe. Como operación matemática, eso no existe. Entonces, anoten por ahí que la división entre 0 no existe. Anótenlo bien grande. Y ahí están las dos explicaciones.
Ahora, además de la división entre cero, que es muy problemática, está la longitud de una circunferencia. ¿Ustedes saben lo que es la longitud de una circunferencia? ¿Alguien se acuerda de lo que es una circunferencia? ¿Qué será? ¿A qué le suena la palabra circunferencia? A A un un círculo. Un círculo. Ok. ¿El círculo y la circunferencia son lo mismo o no son lo mismo? ¿En qué se parece y en qué se diferencia? El círculo y la circunferencia. Que No son lo mismo. no son lo mismo porque la circunferencia es como que lo que rodea el círculo. Eso, muy bien. Otra Sí. vez, excelente ahí, Santiago. Yo tengo un círculo, yo lo puedo dibujar. El círculo es la parte que está dentro y el borde es la circunferencia. ¿Ok? El borde es la circunferencia. Aquí en Chile hay profesores que le dicen perímetro del círculo a esto, pero yo no le digo perímetro del círculo. Yo le digo longitud de la circunferencia. ¿Ok? Me refiero al borde. ¿Ustedes saben cómo se calcula la longitud de la circunferencia? Eso tiene una fórmula. ¿Se la saben o la han visto alguna vez? Ya, se las doy aquí. Longitud de la circunferencia se escribe LC es igual a 2pi por R. ¿Ustedes saben quiénes son esas letricas que yo puse ahí? Pi y R. Y era, creo que el 3,1416 y Buenísimo, buenísimo. muchos números más, que sería Exactamente. como la cantidad de veces que cabe un número sobre otro. Ok, ahí más o menos, vas bien, pero se puede explicar mejor esa última parte. Ahora, pi es el número que muchos profesores lo reducen a 3,14 nada más, pero ese no es el nombre real. ¿Ok? 3,14 es un apodo. El nombre real de él es infinito, no puedo decirlo completo jamás. Porque 3,14, es un número 15, 92. irracional. Es un número irracional. Muy bien ahí, Ami. Ahí empezamos con los números irracionales. Tiene infinitos decimales no periódicos. Ahí está. Todos los decimales infinitos no periódicos. ¿Qué significa no periódico? Que los números no se repiten, No se no repite. siguen un patrón. No sigue ningún patrón. Yo no sé quién viene después del 14. Bueno, ya hay gente que se memoriza los 10 primeros dígitos, ok, se lo pueden memorizar los 10 primeros dígitos, pero después de 1 millón de dígitos nadie se los memoriza, olvídense. Ni la mejor computadora del mundo va a saber cuáles son todos los decimales del número pi. Entonces, por eso se llama número irracional, ¿ya? Son los números que no son racionales, por lo tanto son decimales no periódicos, infinitos no periódicos. Ese es el número más famoso de todas las matemáticas, muchachos. Y es tan famoso, que el Día Internacional de las Matemáticas fue la semana pasada. ¿Ustedes saben cuál es el Día Internacional de la Matemática? El 14 de marzo. 14 de marzo. Y es gracias al 3,14. En Estados Unidos, 3,14 significa marzo 14. ¿Ves? Entonces, por eso lo decretan Día Internacional de las Matemáticas. Es Día de Pi y Día Internacional de las Matemáticas. Perfecto. De la matemática. Qué bueno que pasó hace poco porque así se acordaban de la cosa. Entonces, el número pi es ese número irracional. ¿Y la R qué es? En esa fórmula. 2pi por R. ¿Qué es la R? Radio Radio. ¿Y qué es el radio de un círculo? es creo que la mitad ¿La mitad de qué? de... Del Es la diámetro. mitad, Del diámetro. Perfecto. La mitad del diámetro. Ahora, ustedes tienen que saber cómo dibujar eso. El diámetro es un segmento que va desde cualquier punto del círculo hasta la otra parte del círculo pasando por el centro. Esto es el diámetro, se representa con D mayúscula. Y la mitad de ese diámetro es solamente desde el centro a cualquier parte del círculo. Eso es el radio. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que saber eso. Diámetro es igual al doble del radio, a 2R. Muy bien. Nada, muchachos, ustedes están súper bien con esto. Ya saben la base, saben la base.
Ahora, déjenme ver cómo estamos de tiempo para organizar lo que me falta. Esta clase comenzó a las 5:30, ¿verdad? Sí, 5:30. Nos quedan 42 minutos de clase todavía. No, 37, perdón. Conté mal. Entonces, ya vimos lo que son los números racionales y por lo tanto el número pi no es racional, sino que es un número irracional. Pero además del número pi, hay otros números problemáticos, otros problemas geométricos que generan problemas en los racionales. Por ejemplo, la diagonal de algunos rectángulos. ¿Ustedes saben cómo calcular la diagonal de un rectángulo? ¿O saben lo que es eso? Ok, el rectángulo sí saben lo que es, me imagino. Vamos a dibujar aquí un rectángulo. Eso es fácil. 4 ángulos rectos y los lados son iguales 2 a 2, los que están contrarios. Ahora, la diagonal de un rectángulo es la recta que va desde un vértice hasta otro que no está al lado de él. Lo divide por la mitad, así. Esta es la diagonal del rectángulo. ¿Ustedes saben cómo calcular esta diagonal? Por ejemplo, si el rectángulo vale, los lados valen 4 y 3, ¿cómo calculo esa diagonal? ¿Alguien se acuerda? Nadie. Ya no. Ajá, María Esther, se le olvidó a María Esther. Eso lo vimos bastante en el curso anterior, el año pasado, María Esther. Aquí yo estoy formando un triángulo muy famoso, que es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto, ¿ok? Y en ese triángulo rectángulo se aplica el teorema más famoso de todas las matemáticas. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Se acuerdan qué teorema es el que se aplica aquí? ¿El teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras. ¿Tú sabes qué dice ese teorema, María Esther? No. ¿Alguien que se lo sepa o que lo haya leído alguna vez? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Es el teorema más famoso de toda la matemática. Me dice primero que en todo triángulo rectángulo, si ustedes lo buscan en Google, les va a aparecer de una vez. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ustedes saben lo que es la hipotenusa y lo que son los catetos? ¿O no se acuerdan de eso tampoco? ¿Qué es la hipotenusa? Ami, ¿tú sabes lo que es la hipotenusa? Sí, los ¿Ah? catetos son los dos lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo. Exactamente, Y la muy bien. hipotenusa es la tercera parte, Correcto. la que está entre los Exactamente. dos ángulos, los, Exactamente. los dos lados. Catetos. Estos son los dos catetos porque son los que forman el ángulo recto. Y la hipotenusa es el tercer lado. Hay profesores que lo dicen como el lado más largo. A mí no me gusta decirle así, como el lado más largo, sino que es el lado opuesto al ángulo recto. Hipotenusa. Ahí el chiste es que la hipotenusa son 10 hipopótamos de Estados Unidos. ¿Ya? 10 hipopótamos en Estados Unidos porque hipo, así se dice hipopótamo, ten son 10 en USA, en Estados Unidos. Hipotenusa. Es el lado que está opuesto al ángulo recto. Es como que si ustedes se paran en el ángulo recto y apuntan con la pistola al frente. Lo único que se va a encontrar al frente es la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, lo que dice el teorema de Pitágoras es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es más, voy a cambiarle aquí las letras para darle la fórmula. Voy a poner, en vez de números aquí, voy a poner las letras. Poner A, B y C, que son las que más se usan por lo general. Esas letras pueden cambiar, ¿ok? Pero en la mayoría de los libros aparece como A, B y C. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es C al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Se entendió esto o hay dudas? ¿Sí se entendió, Santiago? Listo. Ahora, en este triángulo, ¿cómo aplico el teorema de Pitágoras para calcular cuánto vale la D? ¿Quién es la hipotenusa? ¿El 3, el 4 o la D? ¿Quién es la hipotenusa?
Y me equivoqué. Tengo que cambiarle los números. Porque así les va a dar un número exacto. Necesito otro número. Voy a cambiarle un 3 por un 2. Así sí me sirve. ¿Quién es la hipotenusa? ¿La D, el 4 o el 2? En este caso es la D, ¿ok? El lado más largo, el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, la hipotenusa al cuadrado sería D al cuadrado. Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, 4 es un cateto al cuadrado más 2, que es el otro cateto, al cuadrado. Les pregunto, muchachos, ¿ustedes saben qué se resuelve aquí primero para resolver eso? ¿Qué se hace primero? La suma, el cuadrado, se multiplica. ¿Qué hago? ¿Quién me ayuda con ese? ¿Cuánto es 4 al cuadrado más 2 al cuadrado? ¿Es 6 al cuadrado? ¿Es 8 al cuadrado? Creo que era 6 al cuadrado. No. Aquí primero hay que hacer la, ¿cómo se llama? La potencia, la potenciación. Yo primero tengo que calcular cada uno de ellos por separado y después sumo, ¿ok? Siempre se va a hacer primero, Santiago, la potenciación, después multiplicaciones y divisiones y de último sumas y restas, ¿ya? En este caso yo resuelvo 4 al cuadrado. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se hace el 4 al cuadrado? Se multiplica la base tantas veces como lo indica el exponente. Es decir, el 4 dos veces. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. 16. Perfecto. 4 al cuadrado es 16. Vamos a escribirlo. D al cuadrado es igual a 16 más 2 al cuadrado. 2 por 2, 4, 4. Y 16 más 4, ¿cuánto es? 20, 20. Y ahora, ¿cómo le quito el cuadrado a la D? Para dejarla sola. ¿Cómo quito este cuadrado? ¿Cuál es la operación inversa del cuadrado? Porque si está sumando, pasa restando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Pero si está al cuadrado, ¿cómo pasa por el otro lado? ¿Alguien la sabe? raíz cuadrada, la raíz cuadrada. Ajá, ahora sí. Bien ahí, María Esther. La raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz de 20? ¿Cómo calculamos eso? 2, No. La raíz de 20 es ¿qué número multiplicado por sí mismo te da 20? ¿Qué número multiplicado por sí mismo te da 20? ¿Cuánto será? ¿Con cuál probamos? ¿Con cuál probamos? ¿Qué número multiplicado por sí mismo te da 20? 5. Ok. 5 por 5 es 20. Porque es multiplicado por sí Ah, no. mismo. 5 por 5, ¿cuánto es? 25, 25. 25. Se pasa. Y si pruebo con el anterior, 4 por 4, ¿cuánto es? 16. 16. 16. Y 4 por 4. 4,5, 4,5. Ok. Prueba para ver. ¿Cuánto te da? 4,5 por 4,5. Voy a escribirlo así. 20,2. 20,2. Todavía te falta un poquito, ¿ves? Entonces, la forma en que lo vas a calcular realmente, María Esther, es colocando en la calculadora. Es en la calculadora. O sea, yo después les voy a enseñar a hacerlo sin calculadora. En este curso se lo voy a enseñar a calcular raíces cuadradas sin calculadora. Pero por ahora, escribo en la calculadora. Raíz de 20, ¿cuánto te da? ¿Tienen calculadora a la mano? Cualquiera de ustedes. Ya de aquí para adelante va a estar prohibida, pero hoy se los voy a permitir. ¿Cuánto es la raíz de 20?
¿Cuánto te dio ahí, Santiago? No te escucho. ¿Cuánto te dio? Ajá. 4,7, 47, 21, 35, 95, Dame 3 decimales nada más. Los 3 primeros. 47, 2. Ok, 4,472. 47,2. No, debe ser 4,72, creo yo. Ahora, ¿qué sucede ahí? Que si Santiago tuviese una calculadora súper potente que sacara 1 millón de decimales, nos vamos a dar cuenta que todos esos decimales son infinitos, pero no periódicos. No va a haber ningún patrón entre ellos. ¿Ya? Significa que son números irracionales. Entonces, los números irracionales van a ser las raíces que no son exactas, por ejemplo, la raíz de 20, la raíz de 5, la raíz de 2, son raíces que no son exactas, son muchas. Los logaritmos, que también son una operación inversa a la potenciación, pero que la vamos a ver más adelante en este curso, ¿ya? Y de hecho, puede ser que no lo veamos, los logaritmos, pero voy a tratar de verlo. Y también están algunas constantes irracionales, como el número pi y el número e. ¿Ustedes han visto lo que es el número e? Ese se llama número de Euler, ¿ok? Y se usa mucho para funciones financieras. Cuando son cálculos bancarios, cálculos financieros, ahí se utiliza mucho el número de Euler y se utiliza también digamos, en el cálculo, en derivadas y en las integrales, ¿ya? Vale aproximadamente 2,81. Ahora, la utilidad de los números irracionales son la resolución de problemas geométricos y ecuaciones exponenciales. Y la utilidad histórica o ejemplo de aplicación serían los cálculos de intereses financieros, longitud de la circunferencia, diagonales de los rectángulos y así sucesivamente. Pero de igual forma tienen una operación que no se puede resolver en los números irracionales, que son las raíces pares de números negativos. Por ejemplo, la raíz de -4. ¿Ya? Yo puedo resolver cuánto es la raíz de 4. ¿Quién me dice cuánto es la raíz de 4? ¿Quién me dice cuánto es la raíz de 4? ¿Qué número multiplicado por sí mismo te da 4? 2. El 2. ¿Ya? Raíz de 4, vamos a escribirlo aquí de este lado, raíz de 4 es más o menos 2. Porque yo puedo decir, 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. Y menos 2 por menos 2, ¿cuánto es? 4. Menos por menos más, 2 por 2, 4. Entonces da más 4 también. Entonces, las raíces pares van a tener siempre dos soluciones, muchachos. Una positiva y una negativa. Siempre va a ser así. Pero cuando el número que está dentro de la raíz es negativo, eso no tiene solución en los reales. Porque no hay ningún número multiplicado por sí mismo, o lo que es lo mismo, un número elevado al cuadrado que dé negativo, perdón. Eso no se puede. Un número elevado al cuadrado que dé negativo, eso no existe en los reales. ¿Ya? Y aquí nos vamos a otro conjunto numérico que son los números complejos o imaginarios. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado hablar de los números imaginarios? Esto ya es otro tema. Esto se ve después del tercero medio. Entonces, aquí la respuesta es 2i, porque es 2 imaginario. Esa es la respuesta ahí. Algunas calculadoras dan la respuesta en números imaginarios. Calculadora científica, claramente. No una del teléfono. La del teléfono te dice que no existe ya. Pero algunas calculadoras científicas te dan la respuesta en números imaginarios. Por ahora, no me voy a complicar la vida con los números imaginarios. Ustedes no necesitan saber tanto. Más adelante se los voy a enseñar. Pero lo que sí quiero que entendamos son los números reales. No los imaginarios, sino los reales, los de verdad. Son todos los que vimos hoy. Naturales, enteros, racionales y irracionales. Todos ellos forman los números reales. Y este gráfico que está aquí arriba los representa. Naturales son los más pequeñitos, el conjunto más pequeño. Cuando yo extiendo los naturales, tengo a los enteros. Si yo extiendo a los enteros, tengo los racionales. Y el único que no es una extensión, sino que es un grupo aparte, son los irracionales. ¿Ok? Racionales y irracionales son totalmente distintos.
Y por último, los reales me combinan ellos dos para hacer una sola bolsita. Esos son todos todos los números que vamos a ver nosotros en este curso. Vamos a ver, nos quedan 22 minutos. Vamos a hacer ahora un repaso de algunas operaciones, ¿vale? Dijimos, nosotros en esta clase hablamos de dos cosas importantes. Hablamos de la sustracción como operación y hablamos de la división. Y dijimos cuáles eran sus elementos. Por ejemplo, en la sustracción los elementos eran minuendo, que es el que va arriba, sustrayendo el que va abajo, y resto de diferencia, que es el resultado. Además hablamos de la división, que era dividendo, divisor, cociente, residuo, y el resultado, ya lo dijimos, es el cociente. Lo único que me falta hablarle es de la división y de la multiplicación. ¿Ya? Por lo general, nosotros le decimos a la adición suma, pero eso no se llama así. Se llama adición. El resultado es lo que se llama suma. Y los elementos, los números que se están sumando, son los sumandos. En la multiplicación, sí le decimos así, y ese es el nombre. Ese sí está bien. Multiplicación. Los elementos son los factores, los números que yo multiplico son los factores, y el resultado se llama producto. ¿Ya? ¿Ustedes saben qué propiedades se aplican en la adición y en la multiplicación? ¿Cuáles son las propiedades de la multiplicación, por ejemplo? ¿Recuerdan algo de eso? Hay 4 propiedades importantes. Vamos a hablar de ellas. Propiedades. Hay una que todo el mundo se sabe el nombre. La propiedad conmutativa. ¿Recuerdan esa o no se acuerdan? ¿Qué dice la propiedad conmutativa? No recuerdo ninguna. Ninguna. La propiedad conmutativa es muy famosa, ¿vale? Todo el mundo dice el orden de los factores. No altera el producto. Sí te la sabía, ¿viste? Viste que sí te la sabía, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Todo el mundo dice esa. Y la dicen como una canción, pero no saben qué significa. La propiedad conmutativa lo que me dice que no importa si yo multiplico 2 por 3 o 3 por 2, el resultado es el mismo. Pero en la división sí importa. En la división sí. O sea, las propiedades que yo voy a escribir aquí van a estar para la adición y para la multiplicación solamente. ¿Ok? Para la adición, vamos a poner aquí propiedades de la adición y multiplicación. Solamente para estas dos operaciones. Multiplicación. Entonces, la propiedad conmutativa en la adición sería sumando. 7 más 8 es lo mismo que 8 más 7. ¿Ya? Y yo puedo decir, el orden de los sumandos no altera la suma. Eso está bien. En la multiplicación sería, vamos a dejar un espacio, 2 por 3, como dimos ahorita, es lo mismo que 3 por 2. ¿Se entiende eso, verdad? ¿O hay duda? Vamos a hacer una tablita aquí. Vamos a ver si me queda bonita. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Ok, propiedad conmutativa. Ahora voy con la siguiente, propiedad asociativa. ¿Qué me dice la propiedad asociativa? ¿La recuerdan? Ya yo tengo que sumar aquí 3 elementos. Y lo que me dice la propiedad asociativa es que el orden en el que yo agrupe los elementos no altera la suma. O sea, yo puedo sumar primero el 1 más 3, ¿cuánto da? 1 más 3. 3 más 1. Es 4. Y después le sumo el 8. O yo puedo sumar el 3 más 8 primero y después le sumo el 1. ¿Cuánto es 3 más 8? 11. 11 más 1 va a dar lo mismo que 4 más 8, ¿verdad?
¿Ya? El orden en el que yo agrupe los elementos o los sumandos no altera la suma. Lo mismo para la multiplicación, muchachos. Vamos a poner 2 por 3 por 4. Es lo mismo, 2 por 3 a 2 por 3 por 4. Veamos rápido. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6. 6 por 4 tiene que ser igual a 2 por 3 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. 12. 12. Entonces tiene que dar lo mismo. 6 por 4 tiene que dar lo mismo que 2 por 12. ¿Está bien o hay un error ahí? Está bien. Está bien, ¿ya? ¿Qué me dicen esas dos propiedades juntas, muchachos? Que ustedes pueden sumar y multiplicar como ustedes quieran. No hay ninguna restricción. Ustedes pueden cambiar el orden como ustedes quieran. La propiedad asociativa y conmutativa juntas les dicen que el orden en el que ustedes lo hagan les tiene que dar siempre el mismo resultado. Si ustedes tienen un saco de billetes de 1000, de 2000, de 5000, de 20000, de lo que sea, y ustedes juntan primero los billetes de 2000, los ordenan, y después los cuentan, o los suman desordenados, les tiene que dar exactamente el mismo resultado. Eso es lo que dice esas dos propiedades, ¿ya? Ahora, las otras dos no son tan famosas, pero son igual de importantes, que es la del elemento opuesto y el elemento neutro. Primero voy con el elemento neutro. ¿Ustedes saben qué significa el elemento neutro? De la adición, por ejemplo. ¿Qué número sumado con cualquier otro da el mismo número? ¿Qué número sumado con cualquier otro da el mismo número? El 0. El 0. 0 más lo que sea, ajá, va a ser igual que A más 0, y eso es A. Siempre da el otro número. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Ese es el elemento neutro aditivo, se le llama. Aditivo porque es de la adición. Ahora voy con el elemento neutro de la multiplicación. ¿Qué número multiplicado con cualquier otro da el mismo número? Por 1. Por 1, exactamente. 1 multiplicado por A es lo mismo que A por 1, y eso es A también. ¿Ya? ¿Por qué no es el 0? ¿Por qué es el 1 y no el 0? ¿Quién me dice? Porque si se multiplica por 0 daría 0. Daría 0. Exactamente. Todo número multiplicado por 0 da 0. Lo desaparece. Entonces, el 0 en la multiplicación se le llama elemento absorbente. ¿Ya? Es absorbente porque desaparece a todo el mundo. Hay profesores que lo explican como otra propiedad. Para mí no es una propiedad, sino que le pueden poner nombre. Es absorbente. Pero para mí no es una propiedad, sino como parte de la definición. Ahora, voy con la última propiedad importante de estas cuatro, que es el elemento opuesto. ¿Qué significa elemento opuesto? Yo tengo que buscar qué número sumado con algún número dado, por ejemplo, qué número sumado con 2 me da el neutro. ¿Qué número sumado con el 2 me da el neutro? ¿Cuál es el neutro de la adición? ¿Cuál es el neutro de la adición? ¿Cuál es el neutro de la adición? A ver. Ahí está escrito, muchachos. Aquí, arriba. Neutro de la adición. ¿Cuál es? El 0. Dijimos que el neutro en la adición es el 0. ¿Ya? Todo número sumado con 0 da el mismo número. Ahora, ¿qué número sumado con el 2 me da 0? ¿Quién me ayuda con esta? ¿Cuál es el opuesto del 2? Menos 2.
el menos 2. Muy bien, Ami. ¿Ok? Y aquí ya no me sirve, en los números naturales ya no existe el menos 2, sino que tengo que estar por lo menos en los enteros. ¿Ok? Entonces, el opuesto del 2 es el menos 2. Voy a escribirlo aquí. Es el menos 2. Y resulta que ya de aquí en adelante, la sustracción, perdón, va a ser lo mismo que una adición, pero es la suma del opuesto. O sea, porque ustedes al final pueden escribir que esto es 2 menos 2 y eso es 0. ¿Ya? Entonces, cualquier resta que ustedes tengan, muchachos, ya de aquí para adelante, ustedes pueden decir que es una suma del opuesto. Es una suma algebraica. ¿Ya? Y así lo vamos a entender en este curso. Yo les puedo decir una suma y realmente es una resta, pero para mí las restas son sumas. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Entonces, cuidadito por ahí. Suma algebraica. Introducimos este término en el curso. Y ahora vamos con el inverso. Le digo yo, en el caso de la multiplicación, no le digo opuesto, sino que yo le digo el inverso. En algunos libros lo pueden encontrar ustedes como inverso multiplicativo, o también le pueden decir opuesto multiplicativo. Y en el caso de la adición, se le puede decir inverso aditivo u opuesto aditivo. ¿Ya? Para mí, opuesto es en adición. Si yo les digo opuesto solamente, eso es en adición. E inverso es en la multiplicación. Para que nos entendamos, estemos en el mismo idioma. Les pregunto otra vez. ¿Qué número multiplicado por 2 me da el neutro, que es el 1? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 1? ¿Quién me dice? 0. 2 por 0 es 1. Ah, no. No, ¿Qué número puesto ahí? Es decir, multiplicado por 2 me da 1. ¿Cuál será? ¿Con cuál probamos? ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? división. La división. Entonces, por ahí van los tiros. ¿Cómo escribo ahí? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 1? Tiene que ser una división. Esta es la primera pregunta difícil que les hago. Y muy importante. Y no es tan difícil. Lo que pasa es que es una conchita más. Los estudiantes se lo olvida siempre. Aquí es el 1/2, muchachos. Y quiero que se lo aprendan de memoria. ¿Ok? Porque este número es muy importante desde séptimo básico en adelante. El concepto de inverso. El concepto de inverso o de recíproco también le dicen en algunos textos. Entonces va a ser el 1/2. ¿Por qué, muchachos? Porque cuando yo multiplico 2 por 1/2, yo puedo hacerlo lineal. 2 por 1 es 2. Perdón. 2 por 1 es 2 y dejo el mismo denominador, que es el 2. Y 2 entre 2, porque eso es una división, 2 dividido entre 2 da 1. ¿Sí se entiende? O dicho de otra forma, el 2 que está multiplicando se cancela con el que está dividiendo y me queda el 1 nada más. ¿Sí se entendió? ¿Ya? Perfecto. De aquí en adelante, muchachos, la palabra inverso multiplicativo, opuesto multiplicativo, recíproco, entiéndanlo como invertir el número. Si es un 2, se sobreentiende que tiene un 1 abajo, entonces el 1 pasa para arriba y el 2 pasa para abajo. ¿Ya? Y si es otra fracción, hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a hablar de 3 cuartos. ¿Qué número multiplicado por 3 cuartos me da 1? ¿Qué número multiplicado por 3 cuartos me da 1? ¿Cuál será?
Ya saben lo que tienen que hacer. ¿Qué número multiplicado por 3/4 me da 1? ¿Con cuál probamos, Santiago? Vamos a ver. O María Esther. O Ami. Alguien que me diga. En medio. No. El 1/2 sería del 2, porque lo volteamos al 2. Por eso es 1/2. Pero el 3/4, si tú lo volteas o le das vuelta, ¿qué te queda? Un tercio. No. No, 3/4. El 4 pasa para arriba y el 3 para abajo. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se lee ese número? 4 tercios. 4 tercios. Esa es la solución. De manera que si tú multiplicas 3 por 4 es 12, 4 por 3 es 12 también, y la división da 1. O dicho de otra forma, no vayan a hacer esto ustedes. 3 que está multiplicando se cancela con el que está dividiendo. 4 que está multiplicando se cancela con el que está dividiendo y me queda 0 porque todo se canceló, ¿verdad? ¿Queda 0? No queda 0. No hagan eso. Les va a quedar un 1, ¿ok? Cuando ustedes simplifican, la palabra simplificar significa que están dividiendo. 4 entre 4 da 1, ¿ya? Se cancelan, sí, pero no les va a quedar el 0. Les queda un 1, ¿ya? Cuando les queda 0 es cuando simplifican restando. Eso es simplificar ahí o cancelar. 2 menos 2, ese sí da 0. Pero cuando están multiplicando y dividiendo, ahí les queda un 1. Les queda un 1. Ahora, muchachos, este concepto muy importante y además es tan importante que les voy a dar otra forma de escribirlo. No está escrito aquí, no está escrito aquí, lo que les voy a decir ahorita, pero esto me parece sumamente importante y voy a aprovechar los 5 minutos que me quedan para decírselo. Gracias, mami. Gracias. Qué rico. Te quedó sabroso, Adrián. Muy bien. Ok, muchachos, perdón. Dijimos aquí. Ay, Adriana, mami, da un permiso, por favor. Ok, muchachos. Dijimos entonces, el inverso multiplicativo, yo puedo entenderlo también como, a ver, vamos a escribirlo en negro. Un número elevado a la menos 1 o a la menos n. Ya, esto es una potencia de exponente negativo. Vamos a escribirlo. Potencia de exponente negativo se convierte, y vamos a escribirlo aquí más al ladito, es 1 sobre a la n. Se convierte en el inverso multiplicativo. Anoten esto, muchachos, porque lo vamos a ver mucho. No solamente en fracciones, sino más adelante. Y se lo van a preguntar a ustedes. Potencia de exponente negativo se convierte en el inverso multiplicativo. Entonces, si yo les digo 3/4 elevado a la menos 1, ustedes simplemente tienen que escribirlo como 4 tercios. O sea, voltean el número y ya. ¿Ok? El elevado a la menos 1 lo quitan ustedes volteando el número. ¿Sí se entendió? ¿Ya? Eso es el inverso multiplicativo. Si yo les digo, no sé, 7/5 a la menos 1, ¿cuánto daría? 7/5 a la menos 1. ¿Cuánto dará eso? No escucho. A ver. Volteen el número. ¿Qué les queda? 5 séptimos. 5 séptimos. Eso es todo, ¿ves? Entonces, muchachos, lo que les estoy diciendo, hasta ahora, fíjense que solamente hablamos de la clase de hoy. Conjunto numérico, lo más básico. ¿Cuáles fueron los conjuntos numéricos que conocimos hoy? ¿Cuáles fueron los conjuntos numéricos? ¿Cuál es el que nos sirve para contar? Los naturales. Los naturales. ¿Cuál es la extensión de los naturales que incluye a los negativos? Los enteros.
Los enteros. ¿Cuál es la extensión de los enteros que incluye a los decimales? Los racionales. Racionales. ¿Cuál es la, no es la extensión de los racionales? ¿Cuáles son los que no están incluidos en los racionales? Los irracionales. ¿Y cuál es la diferencia de los racionales con los irracionales? Que los racionales se puede saber, se puede calcular mejor sus cifras decimales, pero los irracionales no. Exactamente. Los irracionales son infinitos decimales no periódicos. No hay ningún patrón. No voy a saber nunca cuál es el número completo. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el conjunto que los incluye a todos ellos? Los números reales. Los números reales. En esos conjuntos nos vamos a quedar en este curso. Además, hablamos de las 4 operaciones básicas, que son adición, sustracción, multiplicación y división, sus elementos y sus propiedades. Ya de aquí en adelante, yo les puedo decir que la sustracción es una adición realmente. Una resta es la suma del opuesto. ¿Ya? Y la división es la multiplicación del inverso. Ya de aquí en adelante, la sustracción es una adición y la división también puede ser una multiplicación. Tengan cuidadito con eso, ¿ok? Entonces, esas son las 4 propiedades. Y bueno, hablamos rápidamente de lo que es la potenciación, que tiene un exponente, una base y un exponente, pero cuando el exponente es negativo, se convierte en el inverso multiplicativo. Hablamos algunas cosas de geometría. Esta clase estuvo bien chévere porque avanzamos súper rápido, súper bien, pero para la próxima clase vamos a resolver más ejercicios. Esta clase fue muy teórica. Los espero el viernes de esta semana a las 4:30, ¿ok? Para que resolvamos un montón de ejercicios, muchachos. De verdad que los felicito, les agradezco porque participaron muy bien. Les mando un abrazote grande para ustedes y para la familia. Chao. Chao. Ahí nos vemos. Chao, Chao. Esther. Chao, Ami. Chao, Santiago. Chao. Pórtense bien, chicos.